Los paramédicos trabajan más allá de los límites de la resistencia humana. Civiles sin armas forman un muro humano para frenar el avance de las tropas rusas. Los soldados hacen el sacrificio supremo, dando sus vidas para salvar a sus camaradas en armas y a los civiles. Cada guerra deja muerte, destrucción y dolor a su paso, pero cada guerra también entrega inspiradoras historias de heroísmo, valentía y sacrificio. La guerra entre Ucrania y Rusia no es una excepción, con innumerables relatos de valentía excepcional de las Fuerzas Armadas y el pueblo ucraniano mientras resisten la invasión rusa a gran escala. Iniciada el 24 de febrero 2022, este es un tributo a algunas de las increíbles historias de los héroes anónimos de Ucrania. Heroi Ukraini, o Héroe de Ucrania, es la máxima condecoración nacional que puede otorgarse a un ciudadano individual por el presidente de Ucrania. La condecoración fue creada en 1998 por el presidente Leonid Kuchma. Pero sus raíces se pueden rastrear hasta el Premio Héroe de la Unión Soviética, establecido en 1934, y el Premio Héroe del Trabajo Socialista, establecido en 1938. Estas eran las máximas condecoraciones otorgadas en la Unión Soviética, de la cual Ucrania era una república constituyente. Después del colapso de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas en 1991, la mayoría de las antiguas repúblicas soviéticas establecieron premios similares, incluyendo Ucrania. La condecoración se otorga en dos distinciones: la Orden del Estado, por logros excepcionales en el trabajo o servicio público, y la Orden de la Estrella de Oro, por actos de heroísmo notable. Hasta el 8 de mayo de 2025, un total de 1.099 ucranianos han sido honrados con el premio, con al menos 27 decretos asignados aún no publicados. De esos, 603 o 55 han recibido el honor desde que estalló la guerra. 196 en 2022, 143 en 2023, 162 en 2024 y 102 en 25. Hasta ahora, la mayoría de estos se relacionaban con la valentía o contribuciones importantes a la guerra. Lamentablemente, muchos premios se entregaron póstumamente, ya que los receptores dieron sus vidas en el cumplimiento del deber. Posiblemente, el más famoso de estos es Oleksandr Matsievsky. El 6 de marzo de 2023, apareció en línea un video de soldados rusos ejecutando a un soldado ucraniano en cautiverio. Antes de ser disparado, el soldado ucraniano pronunció sin miedo el ahora mundialmente famoso lema de resistencia ucraniana, Slava Ukraini, o Gloria a Ucrania. Inicialmente, la 30ª Brigada Mecanizada Separada de Ucrania identificó al soldado como Timofey Shadoura. Sin embargo, el 12 de marzo, el Servicio de Seguridad de Ucrania lo identificó como Matsievsky, un francotirador del Batallón 163 de la Brigada de Defensa Territorial 119 de la región de Chernihiv. Electricista de profesión, Matsievsky se presentó voluntariamente a la oficina de reclutamiento militar en su ciudad natal de Nizhyn, en la región de Chernihiv, al inicio de la guerra. Al principio, ayudó a organizar fortificaciones, custodió puestos de control y preparó cócteles Molotov. El 11 de marzo 2022 fue aceptado en el Batallón de Defensa Territorial Nietzscheano y designado francotirador. El 29 de diciembre de ese año, llamó a su madre por última vez y dijo que nunca se rendiría. Al día siguiente, Matsievsky y 4 soldados más lucharon contra fuerzas enemigas que los superaban en número mientras se reubicaban cerca de Solidar. Al mediodía, se perdió contacto visual y conexión con ellos, y se informó que Matsievsky estaba desaparecido en acción cerca de Krasnohora, en la región de Donetsk. Al parecer fue ejecutado ese mismo día. Matsievsky fue galardonado póstumamente con la Estrella de Oro del Héroe de Ucrania por el presidente Volodymyr Zelensky, pero su legado perdura. Su historia resonó profundamente en el público ucraniano y en todo el mundo, llegando a simbolizar la resuelta resistencia del ejército y la población ucranianos frente a la invasión. Hasta el final, continuó luchando contra los rusos. En reconocimiento a su contribución, se instaló un monumento a él en el Museo Histórico y Arquitectónico de la Fortaleza de Kiev, el Día de las Fuerzas Armadas Ucranianas, el 6 de diciembre de 2023. Existen numerosas otras historias de valentía excepcional en combate y sacrificio personal de soldados comunes que han sido reconocidas con la Estrella Dorada, como la del capitán Bohdan Dobrovollenko. Dobrovollenko se destacó durante las batallas por la región de Kherson en 2022, donde las Fuerzas Armadas ucranianas empujaron a los rusos de vuelta a través del río Dnieper, reclamando la ciudad de Kherson y muchos otros asentamientos que controlan hasta hoy. En otoño de 2022, su unidad capturó posiciones enemigas avanzadas, permitiendo el avance de otras unidades. Gracias a sus hábiles acciones, los asentamientos de Ivanovka y Trifonivka fueron desocupados en octubre de 2022 durante la liberación de Piatikati en la región de Kherson. El capitán destruyó un vehículo blindado y un grupo de infantería enemiga,
pero durante la batalla quedó bajo un masivo fuego de artillería y murió heroicamente. Un mes después, el sargento junior Oleksiy Mirshavy también dio su vida heroicamente, esta vez en la región de Luhansk. Durante una ofensiva ucraniana, resultó herido, pero siguió luchando y aseguró la retirada del grupo. Mirshavy siguió disparando a los invasores rusos hasta agotar su munición, sacrificando su vida para evitar que el enemigo rompiera las líneas. El sargento junior Oleksandr Kavun sacrificó su vida para salvar a sus compañeros en una situación similar. Ocurrió durante la exitosa contraofensiva del ejército ucraniano en la región de Kharkiv, que obligó a Rusia a retirarse casi por completo del Oblast. Kavin participó en la liberación de Kupiansk en la región de Kharkiv, así como en Stalmakivka y Novoselivska en la región de Luhansk. El 13 de mayo de 2023, durante un gran asalto enemigo, asistió a las unidades en combate y, a pesar del intenso bombardeo, ayudó a retirar los escombros y brindar primeros auxilios a los heridos. Kavin sufrió una conmoción cerebral y una herida por metralla debido a sus acciones, pero se negó a ser evacuado y siguió cumpliendo su misión de combate. Lamentablemente, murió por una explosión de mina de artillería y recibió póstumamente la Estrella Dorada en abril 2024. Su historia resuena con la de otro sargento junior, Oleksandr Romanov, a fines de 2022 también en la región de Kharkiv. Un grupo, bajo su mando, desbloqueó una unidad de la Guardia Nacional de Ucrania, pero no pudo retirarse a tiempo por la superioridad enemiga. El sargento junior resultó herido, pero se quedó para cubrir la retirada del grupo hasta su último aliento. Otro soldado ordinario que recibió póstumamente la Estrella Dorada por su heroísmo al salvar las vidas de sus compañeros es el soldado senior Dmitry Shpak. Participó activamente en la defensa de Severodonetsk y Lysychansk en la región de Luhansk en el verano de 2022. Posteriormente, realizó con valentía misiones especiales de combate en Zaporizhia. Allí, arriesgó su vida repetidamente, participando en incursiones de fuego desde barcos contra las posiciones costeras enemigas en el embalse de Kokovka. En noviembre de 2022, durante una operación, el grupo de Shpak entró en combate con fuerzas enemigas superiores. Shpak recibió un disparo mortal mientras proporcionaba cobertura de fuego para la retirada del grupo. Hay muchas otras historias de soldados ucranianos sacrificándose para salvar a sus compañeros, pero pocas son tan conmovedoras como la historia de Vitaly Skakun, un ingeniero de combate marino ucraniano que recibió póstumamente la Orden de la Estrella de Oro en febrero. En 2022, durante la invasión rusa, el batallón de Skakun fue enviado a defender la ciudad de Genichesk, cerca de un cruce de Crimea a Ucrania continental. Las fuerzas ucranianas decidieron destruir el puente de Genichesk cuando un brazo y columna rusos se aproximaron a la posición. Esto impediría el avance de las tropas rusas que viajaban hacia el norte desde Crimea durante la campaña del sur de Ucrania. Como ingeniero de combate, Skakun se ofreció voluntario para colocar minas en el puente el 24 de febrero de 2022. Después de colocar los explosivos, no tuvo suficiente tiempo para retirarse del puente antes de que los rusos avanzaran sobre él. Después de comunicar sus intenciones a sus compañeros de armas y despedirse, detonó las minas, matándose a sí mismo y destruyendo el puente en el proceso. Sus acciones frenaron el avance ruso, dando a su batallón tiempo para reagruparse. Las acciones de Skakun se volvieron un símbolo global de la resistencia ucraniana. En la República Checa, un distrito de Praga propuso cambiar el nombre de un puente en la calle Koronov-Akni a Puente Vitaly Skakun. Este fue un movimiento conmovedor, ya que esa calle también alberga la embajada rusa en Praga. El teniente coronel y guardia fronterizo Ihor Dashko, de 45 años, también dio su vida por su país. Inició su servicio militar en Mariupol en 1999, donde trabajó por más de 10 años. Regresó a la ciudad en enero de 2022, un mes antes de la invasión rusa a gran escala, tras otras asignaciones. El asedio ruso de Mariupol sigue siendo una de las batallas más sangrientas y destructivas de la guerra. Rusia ve a Mariupol como un premio estratégico desde entonces. Controlar el oeste de la ciudad daría al Kremlin un corredor terrestre entre la península de Crimea y Donbass. Rusia lanzó una gran ofensiva en la ciudad el 2 de marzo de 2022. Después de una intensa batalla de 7 semanas por la ciudad, Rusia declaró la victoria el 21 de abril. Los últimos soldados ucranianos atrapados en la gigantesca planta de Azovstal finalmente se rindieron el 17 de mayo, poniendo fin definitivo al asedio de la ciudad. Para entonces, miles de tropas y civiles habían muerto. La mayoría de los 540.000 habitantes de la ciudad antes de la guerra huyeron, y gran parte de la ciudad quedó reducida a escombros por los bombardeos. Dashko defendía la ciudad durante el asedio. El 9 de abril se halló en la estación de radio de la ciudad mientras un gran contingente de tropas rusas se acercaba. Rodeado y herido de gravedad por las fuerzas rusas, se negó a permitir que la estación cayera en sus manos.
Después de cubrir la retirada de su grupo, esperó a que los rusos entraran al edificio y se inmoló, llevándose a varios de ellos consigo. Sus últimas palabras fueron «Gloria a Ucrania». Muchos otros soldados ucranianos también han dado sus vidas heroicamente en batalla. Pero algunos de los héroes de Ucrania sobrevivieron para contar la historia y siguen defendiendo a su nación en el campo de batalla. En una ceremonia de premiación en abril de 2024, Zelensky otorgó la Estrella Dorada al capitán Oleksandr Nastenko, cuya unidad realizó operaciones ofensivas en la región de Donetsk. En noviembre de 2023, el capitán lideró el ataque y destruyó las posiciones enemigas. Su unidad tomó varias posiciones estratégicas del enemigo gracias a su habilidad en combate. El capitán Eduard Sabanin también recibió la Estrella Dorada en la misma ceremonia entre marzo y octubre de 2023. La unidad, a su cargo, destruyó y neutralizó 52 tanques y otros vehículos blindados del enemigo. Sabanin resultó gravemente herido durante las batallas en la región de Luhansk. A pesar de esto, evacuó a sus compañeros bajo fuego y brindó primeros auxilios a un soldado herido. El sargento Oleg Fedorov, quien luchó en la región de Kherson con un grupo blindado, también recibió una Estrella Dorada durante la ceremonia. Gracias a sus acciones, los ocupantes rusos fueron expulsados de Satki. En noviembre de 2022, un vehículo de combate al mando de Fedorov capturó una posición en la orilla del río Dnipro, cerca de Kosatsky, bloqueando las rutas de escape seguras de los ocupantes. Esto permitió a las fuerzas ucranianas bombardear a los rusos en retirada, infligiendo grandes bajas y pérdida de equipo y armas. Algunos héroes continúan luchando a pesar de las lesiones incapacitantes de batallas previas. Yevgeny Stafovich, apodado Staff, resultó gravemente herido en combate en el este de Ucrania durante la guerra civil contra los separatistas respaldados por Rusia en Donetsk y Luhansk. Sin embargo, en 2014, Staff volvió al servicio y ha defendido su patria desde el comienzo de la invasión rusa. Staff fue uno de los primeros soldados gravemente heridos cerca de Marinka, en la región de Donetsk, en julio, según la voluntaria Oksana Korchinska. En 2014, el soldado gravemente herido fue enviado a Volnovaka en lugar de Kurokovo, región de Donetsk, por falta de un cirujano vascular disponible. Debido a sus lesiones, se le amputó parte de su pierna y se le dio pocas posibilidades de sobrevivir. Sin embargo, su voluntad de vivir era fuerte. Sobrevivió y recibió una prótesis deficiente. No obstante, el personal no se lamentó. En cambio, estableció un taller para reparar equipo militar y, según informes, ha desarrollado nuevas tecnologías y mejoras para tanques. A pesar de su discapacidad, ha vuelto a servir en las Fuerzas Armadas de Ucrania, luchando cerca de Kyiv, en la región de Kharkiv y en el este del país. Por supuesto, no es solo en el campo de batalla donde los héroes ucranianos se han distinguido. En los cielos ucranianos también han surgido historias de gran valentía y destreza. Entre ellos destaca el coronel de la Fuerza Aérea Vladislav Rykov, otro receptor póstumo de la Estrella Dorada. Entre febrero de 2022 y febrero de 2024, voló 385 misiones de combate, destruyendo más de 80 tanques rusos y 65 vehículos blindados, 18 puestos de mando y más de 1.300 militares rusos. El coronel murió en febrero de 2024 en la región de Donetsk al ser impactado su avión por un misil enemigo. Vadim Voroshilov, otro héroe aerotransportado con el indicativo Karaya, sigue causando daño a los rusos desde el cielo. En octubre de 2022, la hábil defensa del piloto sobre Venetia le dio fama como el asesino de Shahid. Los Shahids son los notorios drones de municiones iraníes que los rusos han utilizado extensivamente durante la guerra, junto con los análogos rusos apodados Garans. Voroshilov derribó 5 drones y 2 misiles enemigos en una semana. El luchador dirigió su avión dañado por escombros lejos de una zona poblada antes de eyectarse. La hazaña le trajo una lesión en la cabeza y el cuello y la Orden de Valentía de tercera clase. Un héroe aéreo que no recibirá una Estrella Dorada es el famoso o infame Fantasma de Kiev. En los primeros días de la guerra abundaban las historias sobre las hazañas heroicas de este anónimo piloto de Mikoyan. 29. Se reportó el derribo de 6 aviones de guerra enemigos sobre Kiev en las primeras 30 horas de la invasión rusa, y más de 20 aviones rusos para el 1 de marzo. Luego fue derribado pero sobrevivió, regresó a la base, recibió un nuevo avión de combate y volvió a neutralizar los aviones enemigos. Sin embargo, después se reveló que la historia era falsa. El fantasma de Kiev nunca existió, pero su impacto en la moral ucraniana y la determinación para resistir el ataque ruso resonó mundialmente. Y hasta el día de hoy, el sitio web oficial de Héroes de Ucrania enumera sus hazañas como si fueran reales. En el otro frente de la batalla aérea, otro héroe ucraniano derribó un avión ruso Su-24 con un arma que supuestamente no debería poder lograrlo.
El 15 de marzo de 2023, el defensor ucraniano Alan Dudnik derribó el avión en la dirección de Bakhmut utilizando un sistema de defensa aérea portátil por el hombre Igla-1. Según su relato, disparó un misil a un avión enemigo cuando éste redujo la velocidad para girar. El avión ruso fue liberado. Las bengalas de calor demasiado tarde, por lo que mi disparo acertó justo en el objetivo. Más tarde vi cómo el avión derribado golpeó el suelo. Salté por las emociones. Esta sensación fue mejor que el primer sexo. Un héroe que posiblemente no esté en posición de confirmar la analogía de Dudnik es Andriy Pokrasa, de 15 años, cuyo heroísmo fue instrumental para detener el avance ruso en Kiev en 2022. Un entusiasta de los drones cuando las tropas rusas iniciaron su avance hacia la ciudad por el norte. Andriy accedió a ayudar al ejército ucraniano, ya que era el único ciudadano con un dron funcional en ese territorio. Nos dieron información sobre dónde podría estar la columna rusa. Buscábamos las coordenadas precisas para informar a los soldados. Era una de las mayores columnas moviéndose por la ruta Zhytomyr. Lo encontraron porque uno de los camiones mantuvo sus faros encendidos por mucho tiempo, recordó después. Pokrasa expresó su miedo y emociones conflictivas cuando el ejército ucraniano venció a los rusos mientras estos morían. Pero su anhelo de rescatar su ciudad y la capital era más intenso, y fue posible, mayormente, por su hábil labor de reconocimiento. El ejército ucraniano derrotó a los rusos cerca de Berezivka, a unas 25 millas de Kyiv. Sería fácil seguir con cuentos de heroísmo individual. Sin embargo, también ha habido casos en los que asentamientos enteros se resistieron colectivamente contra los avances rusos. Al inicio de la guerra, valientes ucranianos en Koryakivka, región de Chernihiv, salieron en masa para impedir que Rusia tomara la ciudad. Los habitantes de esta ciudad tienen recuerdos largos y dolorosos de cómo las invasiones pueden impactar brutalmente sus vidas y sustento. Durante la Segunda Guerra Mundial, los nazis invasores casi quemaron por completo Koryakivka. La población que vivía allí fue exterminada, con los alemanes y húngaros matando alrededor de 6.700 personas y quemando 1.290 casas. La destrucción de Koryakivka y sus habitantes es el crimen de guerra de represalia individual más grande de la ocupación nazi durante la Segunda Guerra Mundial. 80 años después, cuando los tanques rusos llegaron sin armas ni armadura, los residentes bloquearon el camino con sus cuerpos para impedir su avance. Los soldados rusos se negaron a dialogar con los civiles, quienes expresaron firmemente que no permitirían la entrada de los invasores a su territorio. El resultado neto, los tanques rusos abandonaron la ciudad en reversa. Los ciudadanos de una ciudad ucraniana realizaron una acción visible desde el espacio en 3 ocasiones consecutivas. Los ciudadanos de Enohadar levantaron una barricada hecha de ellos mismos y diversos objetos para impedir que Rusia tomara esta crucial ciudad. Alberga la estación de energía nuclear más grande de Europa, la planta de energía nuclear de Zaporizhia. Según informes, la gente recibió a las masivas fuerzas armadas rusas cantando el himno nacional de Ucrania, mientras los rusos disparaban a la multitud de personas desarmadas. A pesar de sus hazañas, la ciudad fue capturada por Rusia y sigue ocupada hasta la actualidad. Pero sus acciones conmovieron a todo el planeta y más allá. Otra clase de héroes entre militares y civiles son los paramédicos. Estos valientes atienden y evacúan a los heridos de las líneas del frente y de las ciudades y pueblos de Ucrania dañados por los misiles rusos. Inna Derisova, entre otros, sacrificó su vida asistiendo a los soldados en combate. Como jefa del servicio médico de la unidad médica era instructora, en 2 semanas convirtió a los novatos en médicos de combate listos para tareas en la línea de frente. Según su colega, Petro Lysenko falleció en combate el 26 de febrero de 2022 mientras atendía a un soldado bajo fuego enemigo. Derisova se convirtió en la primera mujer en recibir póstumamente el título de Heroína de Ucrania. La médica de combate Diana Kukurutsiak también se distinguió en el campo de batalla. En sus inicios, rescató a 16 soldados del frente de batalla. La ambulancia estaba diseñada para llevar solo a un herido, un médico y un conductor. Pero estaban sacando de 5 a 7 soldados a la vez mientras los rusos les disparaban. Sobreviví a los ataques aéreos rusos, explosiones de artillería, tanques y minas, heridos y muertos, camaradas y balas zumbando, en medio de feroces batallas contra un enemigo que nos superaba en gran número. Solo podía arrastrarme bajo el fuego. Mis camaradas gritaban ¡corre!, mientras me arrastraban del brazo a un refugio, recordó. Kukarudziak, mencionada por su nombre en un discurso de Zelensky en el Consejo Atlántico, en 2023 recibió la Orden al Valor de 3er grado por su servicio. A medida que la guerra se prolonga en su 4º año, sin duda habrá innumerables nuevas historias de increíbles hazañas de coraje y resistencia de ucranianos comunes que arriesgan sus vidas a diario en defensa de su patria. Salúdelos a todos. ¿Pero qué piensas? ¿Tienes historias que compartir sobre hazañas heroicas ucranianas en el campo de batalla? Cuéntanos tu opinión en los comentarios y gracias por ver el show militar.
No olvides suscribirte para recibir más noticias actualizadas sobre la guerra en Ucrania y otros conflictos globales importantes.